Otra cosa es ser buscador de la verdad y otra cosa es ser un auténtico contactado, con evidencias palpables, comprobables y verificables por la inteligencia humana. Y precisamente lo increíble es la verdad de Dios. ¿Y por qué la verdad de Dios es increíble? Hermanas, hermanos, quiero un poquito ampliar, comentar estos puntos, porque a veces hay malos entendidos que hay que evitarlos. Ufólogo es un ser que trata de conocer los fenómenos aeroespaciales. De una u otra forma, quiere saber qué son esas luces, qué son esos seres, ¿no?, que aparecen en forma brillante, desaparecen, que hacen unas maniobras incomprensibles por el hombre. Bueno, ese es un ufólogo, trata de entender y comprender qué es precisamente una nave plateada, que el hombre comúnmente lo llama platillo volador. Un investigador, lógicamente, busca que saber más, conocer más, profundizar más sobre esos fenómenos. Trata de llegar a la verdad, investiga, amplía, profundiza y hasta se proyecta. Un buscador de la verdad precisamente trata de saber el origen, la causa y el destino de todas las cosas conocidas y desconocidas por el conocimiento humano. Un buscador de la verdad se basa en el divino evangelio. Un buscador de la verdad se da cuenta que las religiones no son de Dios, que las religiones son conceptos humanos salidos de mentalidad humana y totalmente erróneas, nocivas y perniciosas, que atentan contra la evolución del mismo hombre. Son 20 siglos de religiones y uno tiene que preguntarse, ¿no?, ¿a dónde nos llevan? Entonces, hay que aprender también a diferenciar las cosas. Una cosa es ser estudioso de la palabra de Dios y otra cosa es ser religioso. La diferencia es abismante. El estudioso avanza, progresa mentalmente, se supera intelectualmente y va derribando errores de sus ancestros. En cambio, el religioso solamente lee la Biblia, memoriza los capítulos, los versículos y repite y repite. No hay ciencia, no hay sabiduría, no hay enseñanzas, no hay conocimientos. Entonces, he ahí la gran diferencia entre un estudioso y un religioso. Ahora, un contactado. Bueno, yo sé que el mundo está lleno de contactados, pero son contactados. Bueno, voy a cortar, hermanos. Esto es un tema amplio, profundo, y no quiero explayarme. Un contactado auténtico tiene evidencias, presenta pruebas y lógicamente habla con base, con fundamento y sobre todo con verdad. Bueno, hermanas, hermanos, voy a responder a la pregunta y hacemos la apertura de esta actividad. ¿Por qué la verdad de Dios es increíble? La verdad de Dios es increíble porque la verdad de Dios supera toda ciencia, toda fantasía y toda realidad. Quiero decir que la verdad de Dios es tan grande como el universo que con nuestra mente pequeñita no podemos entenderlo, no podemos conocerlo, no podemos comprenderlo. Pero tenemos que romper nuestros límites mentales, abrir nuestras mentes y tratar de ser receptivos, analíticos y saber discernir entre lo bueno y lo malo. Porque la Biblia es bien claro, nos dice la Biblia, lo que es de Dios y lo que es de los hombres es de los hombres. Hay que aprender a hacer esa diferencia para no confundirnos ni confundir a los demás. Bueno, hermanas, hermanos,
declaro aperturado este acontecimiento donde hay tanto que aprender, hay tanto que entender y hay tanto que comprender. Vamos a presentar a nuestro hermano Giorgio Piacenza, quien va a iniciar precisamente la primera disertación. Un cariñoso aplauso para nuestro hermano Giorgio. Adelante, hermano. Muy buenas tardes, mi nombre es Giorgio Piacenza. Desde hace 43 años investigo en los temas del contacto con extraterrestres, temas ufológicos, exopolíticos y sus implicancias también filosóficas y científicas. Me gustaría empezar esta conferencia diciéndoles que hay cambios importantes que han empezado a una nueva etapa definitoria en la revelación del fenómeno OVNI y, por añadidura, la presencia extraterrestre. En el año 2017 en particular hubo una gran revelación que ha pasado casi desapercibida en los medios, pero también fue reconocida en muchos lugares como el New York Times, CNN, Fox News, Político, y también fue retransmitida en Europa. A ver, voy a darles primero un preámbulo histórico de los desarrollos que nos llevaron a esta etapa que está empezando. Tenemos la posibilidad de que el gobierno norteamericano investigaba la antigravedad y eventos OVNI, por lo menos desde principios de los 40. Antes de Roswell, antes del caso Roswell, en el caso Girardot, durante la Segunda Guerra Mundial, con los cazafantasmas, los aviones Ghost, que eran como fantasmas que seguían a los aviones de combate. Esto es un tema que fue suprimido originalmente, pero que también gradualmente el gobierno de Estados Unidos y otros estamentos han ido gradualmente tratando de educar a la gente, ir soltando la información. Pasados los años 50, donde hubieron muchos contactados de estilo con mensajes positivos y espirituales, llegamos a la época de los 70. En los 70 tenemos movimientos que surgen también a través de contactos positivos de carácter espiritual, tales como Alfa y Omega, movimiento Misión Rama, y contactados como Billy Mayer y Enrique Castillo Rincón. Llegamos a los 80 y surge el tema de las abducciones alienígenas. Varios autores, entre ellos historiadores, como el Dr. Jacobs, entrevistan a muchas personas y a través de la hipnosis determinan que hay un patrón de abducciones en las personas. Algo que causa un poco de temor al respecto en la población. En los años 80 también surge el movimiento Revelación, el Disclosure Movement. Por ejemplo, con CAUS, Citizens Against UFO Secrecy, que hubieron marchas frente a la Casa Blanca, pero el número de participantes era relativamente pequeño. Yo me acuerdo que estuve en una de estas demostraciones y frente a la Casa Blanca. Me hice miembro de CAUS brevemente también. En 1991 empieza ya casi una nueva etapa de revelación, cuando sobre México, durante un eclipse del Sol, un objeto volador no identificado de apariencia metálica es filmado por diferentes
cámaras en diferentes puntos de la ciudad. En eso, poco después me comunico con Carl Sagan, que aún vivía, el cosmólogo Carl Sagan, porque él había retado a los ovniólogos si es que existía alguna vez un ovni filmado de diferentes ángulos. Entonces le envié estas fotos y videos que obtuve de México. Los recibió, su secretaria me dijo que sí los había recibido, pero él nunca contestó mi carta. Yo le mostraba que sí había lo que él decía que no había. En marzo de 1989, un poco antes de ese evento en México, aquí en el Perú se da un gran avistamiento programado o previsto por Sixto Paz y la misión Rama, donde llegan periodistas de 8 países. Logran filmar y fotografiar. Como pueden ver en el fotograma de la izquierda, más o menos eso es lo que se vio. Yo estaba en Estados Unidos como estudiante, había recibido a Sixto Paz poco antes en mi casa y lo había presentado en una universidad. Por primera vez traduje para Sixto en inglés en Estados Unidos. Poco después invadieron mi departamento, no robaron nada, pero quisieron como asustarme, solamente se llevaron un papelito que yo tenía de contactados e investigadores. Estamos hablando de una actitud más agresiva de represión que existía aún en el año 89. Cuando Sixto viene a Miami para presentar estas evidencias en Univisión y Telemundo, lo detienen en el aeropuerto y lo deportan a Lima. Ahí vemos algunas de las fotos de esa época. Pero luego hubo un avance en la década de los 90. El billonario de la familia Rockefeller, Lawrence Rockefeller, se convirtió en un mecenas del tema OVNI para que se revele. Aquí vemos a Hillary Clinton conversando con él, sosteniendo un libro sobre el tema extraterrestre en su mano. En esta época se financió un proyecto para informar al Congreso de los Estados Unidos, el UFO Briefing Document, The Best Available Evidence, con el investigador Antonio Huneeus de Chile y Don Berliner. En 1995 entregaron este documento de las mejores evidencias al Congreso de los Estados Unidos y tuvieron una respuesta bastante débil. Las autoridades generalmente evitan este tema, no lo quieren afrontar o no lo han querido afrontar directamente hasta hoy. Un tercio de los congresistas estaban interesados, pero querían algo mucho más contundente para atreverse a hablar. Otro tercio no quería saber nada con el tema y otro tercio ni siquiera, no se sabía lo que querían, era ambiguo. Pero aquí vemos que hay un interés también de parte de los Clinton en la revelación del fenómeno OVNI, así como Jimmy Carter también anteriormente. El asesor presidencial y jefe del gabinete de Bill Clinton tenía mucho interés, pues lo ha dicho públicamente varias veces, en que se revelen los archivos secretos OVNI todo lo que se pueda, ¿no? Y lo intentó en esa época y lo intentó nuevamente cuando era asesor de Hillary Clinton en la campaña del 2016 y no lo pudo lograr. Pero el señor John Podesta estableció una comunicación con personas como Steven Greer, del grupo CSETI. CSETI es un grupo que entrena a las personas a contactarse pacíficamente con otros seres por medio de la conciencia y la meditación, que han tenido un éxito moderado. Hay bastantes filmaciones sobre estas experiencias.
Steven Greer de CSETI fundó también el Disclosure Project, Proyecto Revelación. Y, digamos, le envió mucha información al gabinete de Clinton. También Steven Greer y CSETI informaron al director de la CIA de ese momento sobre estos temas y se sorprendió, así como también al jefe de inteligencia del Comando Conjunto del Pentágono de Estados Unidos, se sorprendió Steven Greer cuando estos le dijeron: lo que pasa es que nosotros no nos dicen todo. Entonces, ¿a quiénes le informan todo? Si no se lo informan al director de la CIA y no se lo informan al jefe del Comando Conjunto. Eso es una de las revelaciones más curiosas de esa época. Ellos tenían el mando, pero no tenían el acceso a la información privilegiada, precisa, el compartimiento de información clasificado que tenía que ver con el tema OVNI. Inclusive el director de la CIA de esa época apareció muerto en el río Potomac después de que Steven Greer habló con él. Y sin embargo, Steven recibió una colección de documentos, digamos, tipo clasificados y que estaban siendo desclasificados y aún los guarda. Ha sido un esfuerzo muy grande a través de muchos años, muchos sacrificios, muchos héroes contactados que han hablado la verdad que comprendían. Investigadores valientes, científicos, unos pocos que se han atrevido a hablar, que se han atrevido como investigar y tratar de dar un testimonio en el Congreso. Steven Greer, en el proyecto Revelación, reunió a cientos, por lo menos a 300 testigos que habían trabajado en el gobierno y los presentó en unas conferencias allá en Estados Unidos. Pero antes de eso, en el año 1997, cientos de testigos en Phoenix, Arizona, vieron este objeto aparentemente gigante. Unos dicen que son varias naves en formación, alineadas. Otros dicen que es un gran objeto gigante. El gobernador de Arizona, Fife Symington, se involucró en el tema, primero burlándose y después tomándolo en serio. Trató de averiguar, pero la Fuerza Aérea, nadie les daba ninguna razón clara de lo que había pasado. Decían que eran luces de bengala que estaban cayendo, pero si ven, todas están alineadas y realmente así no se comportan las luces de bengala. En 1999 también sale un informe muy importante que prácticamente ya se podría considerar una pre-revelación. El informe Cometa, o su título en realidad era ¿A qué nos debemos preparar? Preparado por la GEIPAN, Grupo para el Estudio y la Información sobre Fenómenos Aeroespaciales No Identificados. Ingenieros, analistas, científicos generales de alto nivel estudiaron por 7 años los mejores casos que tenían en Francia y dijeron claramente que en un 5% de ellos la explicación más lógica y racional era la hipótesis extraterrestre. Por ejemplo, habían muestras de suelo que fueron alteradas de forma muy extraña, como sometidas por radiación, y muchas pruebas más. Gendarmes que habían visto ovnis de cerca. Este grupo GEIPAN es un ejemplo para todas las, la mayoría o todos los grupos de investigación formales gubernamentales del mundo. Tienen una gran organización y para ellos las estadísticas básicas son estas. Solamente alrededor de un 13% de los fenómenos quedan como no identificados, porque no tienen, no son representados por ningún fenómeno natural
y no son representados por ningún evento que pueda haber creado el hombre, un fenómeno humano. Es un porcentaje bastante alto que coincide más o menos con los resultados del proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea Norteamericana. Pero aquí están reconociendo que hay fenómenos que no pueden ser explicados. Y esta es gente científica que trabaja como parte del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia. Finalmente, el proyecto Revelación, liderado por Stephen Greer, en el año 2001 dio su gran conferencia de prensa en el Club Nacional de la Prensa en Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca. Acudieron muchísimas emisoras de radio, televisión, pero también se supo muy poco después, porque los eventos que ocurrieron en esa época tenían que ver con la guerra del Golfo y problemas bélicos y políticos, como que taparon la importancia de este evento. En este evento, pues, autoridades civiles de aviación, científicos que habían trabajado en proyectos militares respecto a los ovnis, pilotos, coroneles, mayores, muchos de ellos dieron su testimonio contundente de que, y estaban dispuestos a jurar ante el Congreso de los Estados Unidos sobre la realidad de que estábamos siendo visitados por seres distintos a nosotros, con una tecnología muy avanzada. Entonces, esto fue otro paso adelante en la revelación del tema. Le va dando legitimidad cada vez más al tema. La Iglesia Católica, en el año 95, empieza el Monseñor Corrado Balducci, empieza a hablar abiertamente de que tenemos que escuchar el testimonio humano. Los ovnis existen y son de procedencia extraterrestre. Estos extraterrestres de hoy son los viejos ángeles de la Biblia. Empieza a hablar de que teológicamente no hay incompatibilidad entre creer en Dios y creer que estamos siendo visitados por seres extraterrestres. Entonces hay un avance también aquí en el tema de una institución bastante conservadora. Encuestas profesionales revelan la apertura al tema ovni y extraterrestre. Por ejemplo, en la encuesta de la derecha de Roper del año 2002, un 2% de las personas encuestadas dicen haber tenido un encuentro con vida extraterrestre. Un 12% dicen que han visto o que conocen a alguien que ha visto un ovni. Y en la otra encuesta, la del 2008, un 8% dice que ha visto personalmente un objeto en el cielo que podría ser claramente un ovni. Entonces, las actitudes iban evolucionando. Varios países desclasifican y hacen públicos documentos ovnis normales. Por ejemplo, la Condabra de Brasil, de la Fuerza Aérea Brasilera, revela cientos de páginas de archivos. El Ejército del Aire Español también. Y aquí vemos, por ejemplo, un diagrama, un dibujo de un testigo que se acerca pues a la oficina del Ejército Aéreo Español y Ejército del Aire y muestra qué es lo que vio. Es algo muy parecido de lo que se encontraría en los archivos del DIFA. Cuando estuve de asesor civil del DIFA, básicamente eran avistamientos normales. Apenas un par tenían fotografías, era así. Y eran aproximadamente 14 archivos, más el archivo del doctor Anthony Choi, que estaba ahí antes cuando llegamos. Pero no habían más. Me gustaría aprovechar para decir que mucho se habla feo de una institución que no se conoce de adentro. Y sé que hay razones para sospechar de fuerzas aéreas del mundo porque todas ocultan, pero no. Yo creo que podría haber otra oficina en nuestro país
que investigue esto de manera realmente secreta y con recursos. Pero nosotros no teníamos ni recursos y a veces no teníamos ni un lugar para sentarnos. Y no nos pagaban nada tampoco. Entonces éramos como los que dábamos la cara para que lo único que la gente conocía era el DIFA o la OIFA, como se llamaba antes, pero no. Yo siempre propuse que saliéramos a aclarar estas cosas públicamente, pero en fin, era una voz entre 7 personas. De todas maneras se trabajó bastante, lo mejor posible, y se hicieron nuevos archivos, se clasificaron, se estudió el caso del congresista Reyardo, del famoso OVNI de Miraflores, y resultó ser una cometa japonesa. Al principio creíamos que era un OVNI, pero en fin, vamos a continuar. Finalmente, en el 2013, y hay un cambio importante de nuevo. Hay otra audiencia, pero esta es una audiencia ciudadana, pretendía ser una audiencia formal, se hizo frente a 5 congresistas de Estados Unidos recientemente retirados, se juramentó, pero no a la bandera norteamericana, ni se juramentó simplemente a decir la verdad, y fueron, a ver si no me olvido, como 4 días de testimonios muy, muy serios de alto nivel. El ministro de Defensa de Canadá retirado, generales, coroneles, pilotos, capitanes, científicos, dejaron asombrados a estos congresistas. Y fue como el comienzo de revelar algo que ya era casi imposible que pudieran ocultar las autoridades que deseaban mantener esto oculto. El doctor Anthony Choi también estuvo en esta audiencia ciudadana. Yo estuve detrás de él para apoyarlo en cualquier momento. Yo fui voluntario, trabajé ahí y estuve como ahí apoyándolo como peruano en caso de que se olvidara una palabra o yo darle una frase en inglés o cualquier cosa. Así que hicimos un buen rol. Estuvo el comandante Santa María y fue algo muy impresionante porque tenemos el honor, por así decirlo, de haber impactado un OVNI en persecución al OVNI. Cuando los norteamericanos persiguieron un OVNI, como más tarde les voy a mostrar, bueno, no lograron una cosa así. El OVNI se les puso detrás del avión, jugaba con ellos. En fin. A partir del 2006 surge este señor abogado Andrew Basiago. El abogado dice que fue teletransportado a Marte con un proyecto Pegaso de teletransportación. Dice que el entonces joven Barack Obama, en la época que sucedió esto, Barack Obama tenía 17 años, estuvo ahí. Otros testigos aparecen y lo apoyan. A partir del 2012, 2013, empieza también unas revelaciones ya extremistas, por así decirlo, sobre el programa espacial secreto. No se sabe si son genuinas o son falsas. Todo depende de lo que uno quiera creer. Randy Kramer dice que ha sido un soldado que estuvo 17 años en Marte, en una colonia humana, luchando contra reptilianos y otros seres que viven en esa zona, defendiendo los intereses terrestres. Tenemos personas que dicen, como Corey Goode, que también fue un soldado, que estuvo 20 años y regresó en el tiempo, o sea, envejeció como soldado 20 años en estos programas espaciales luchando contra los reptilianos y regresó de nuevo a la Tierra 20 años atrás y rejuvenecido. Hablan de nazis que tenían flotas espaciales y todo esto sería controlado secretamente por la Marina de los Estados Unidos, los que tendrían la tecnología más avanzada. Pero no se sabe si es verdad o no es verdad. Lo que sí hay muchas personas que coinciden con estos relatos. Aparece Gary McKinnon.
Un hacker que dice haber visto una lista de oficiales extraterrestres al hackear la NASA e instituciones de seguridad nacional. Una vez más, no se sabe si es verdad o no. Pero también existen versiones moderadas sobre el programa espacial secreto, como las de Jane Woodward, que dice que ya hay científicos creando un movimiento antigravitatorio leve. Michael Schratt, que habla de que se han creado, él es un famoso diseñador de aviones y dibujante, y él dice que fue invitado y a una base de la Lockheed Martin, y ahí le mostraron un aparato muy avanzado de retroingeniería ovni. Perdón, me corrijo, esa persona que dije es Mark McCandlish. Mark McCandlish, el que él vio esta retroingeniería ovni. Y el señor Michael Schratt también ha investigado, digamos, mucha evidencia de que existe esta retroingeniería en bases secretas. Ocasionalmente se han visto o fotografiado o filmado ovnis triangulares parecidos a los que estos personajes que describí mencionan. Por ejemplo, estas son las naves triangulares que se están filmando ya desde hace un tiempo, por lo menos a partir del 2013. Y en estos momentos, posteriormente, o en esa época aproximadamente, aparecen más informantes. El señor de abajo trabajó para la CIA y para el presidente Eisenhower, cuando Eisenhower lo envía al Área 51 a ver qué está pasando, porque ya no le querían informar todo lo necesario al presidente Eisenhower en esa época. Esa es su confesión antes de morir. Arriba también tenemos personas que dicen haber trabajado en proyectos secretos en el Área 51, especialmente en el Área S4 dentro del Área 51 básicamente, que se llama Nellis Air Force Range. Entonces, ya hay muchos testimonios de personas que parecen creíbles. Por ejemplo, el señor Calvito de la derecha es un biólogo que tiene credenciales, se llama Dan Burish, y dice que él trataba de ayudar a una variedad de seres grises que tenían atrofias, como distrofia muscular y problemas así. Lo tenían como un huésped que no podía salir del área S4. Entonces, también alrededor de esta época, en el 2013, yo presento a mis amigos contactados del grupo Rama, los presento a periodistas e investigadores de Estados Unidos. Aquí tenemos a Michael Sala, uno de los padres de la exopolítica, Ricardo González, mi amigo de la izquierda, aunque él dice que no es del Grupo Rama en la actualidad, sino que es un contactado, no se define como Grupo Rama exactamente, pero son los mismos seres. Ricardo recibió la invitación para Michael Sala con más de un mes de anticipación. La dice en la televisión argentina, lo anuncia con fecha y hora, me invita a mí también. Vamos al lugar del encuentro y exactamente dentro del rango de la hora, que entre las 9 y las 9:33, aparecen las naves. Había una nave discoidal, aproximadamente a, yo diría, unos 600, 700 metros de distancia, permanente, de color, o sea, no se movía de ahí, estaba solamente como flotando así, de color anaranjadizo. Todos vimos eso. Después aparece una nave atrás de donde estábamos mirando, o sea, en el sentido opuesto, y unas pequeñas canecas o sondas habían estado circundando el área de contacto. Esto significa que los hermanos mayores estaban tratando de promover un cambio psicológico entre los investigadores norteamericanos para que no solamente se enfoquen en las experiencias militares, secuestros,
y todos estos temas más lúgubres, sino que piensen que lo más importante es el tema de la conciencia y el tema de la espiritualidad. Posteriormente, le presento a mi amigo Ricardo a Paola Harris. Paola Harris es una gran investigadora, una amiga que ha entrevistado a todos los grandes, a muchísimos de los grandes, mejor dicho, íconos de la ovnilogía. Era amiga de Allen Hynek, entrevistó a Corrado Balducci, a muchísimas personas de ese calibre que abogaban de que el fenómeno ovni era real. Pero resulta que un día este ser masculino del lado de la izquierda, con el pelo largo, platinado, de 2,70 m de altura, le comunica a Ricardo, invita a Paola Harris, queremos que venga. Y Paola no quería ir, y yo le digo, pero Paola, no te va a pasar nada, estás entre amigos, te van a proteger. No, es que a mí no me gusta acampar, me da miedo, ¿y qué pasa? Anda, que te van a tratar bien. Bueno, se decide a ir, va, y sí se presenta Antarel, de 2,70 m, delante de ella y muchísimos testigos más, a una distancia de aproximadamente 15 metros. Entonces su mundo cambia. Ella ya no es solamente una investigadora de algo que es real, sino su actitud acerca de la importancia espiritual de este tema cambia. No deja de ser objetiva, pero cambia su actitud. Abajo tenemos al amigo Raimundo Collazo, uno de los testigos. En fin, es el lugar del contacto, Monte Shasta, a los pies del Monte Shasta. Arriba a la izquierda vemos a Paola, también amiga y entrevistadora de Mitchell, el astronauta Edgar Mitchell, que dio su testimonio también de que estamos siendo visitados por seres extraterrestres. Posteriormente, invitan al señor Grant Cameron. Grant Cameron es el señor de la izquierda, es canadiense, es un investigador premiado del fenómeno ovni. Muy inteligente, que tuvo un cambio de conciencia en el 2012. Él era un hombre, un ufólogo, ovniólogo tradicional, básicamente, pero tuvo una revelación, como que le cambian un poco el chip hacia el tema de la conciencia y la espiritualidad. Bueno. Y no, así está bien. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Antarel también lo invita a que presencie esto. Queremos que venga Grant. Grant va. Hace poco nomás, esto fue hace menos de un año. Va a Monte Shasta y a la hora exacta se aparece una nave muy luminosa encima de él. Y la gente lo rodeaba, vieron eso. Entonces, lo que hay aquí es un acercamiento más contundente de parte de los hermanos cósmicos para que a través de personas como Paola Harris, Grant Cameron, la actitud de los investigadores norteamericanos y de otras partes del mundo vaya evolucionando hacia la conciencia y lo espiritual. Cosa curiosa es que después de este encuentro, Grant Cameron se aboca al tema de los portales dimensionales. Empieza a conversar con personas civiles que pertenecen a un grupo que tiene un contacto privado con la CIA. Por ejemplo, está el señor Dan Smith. Estas conversaciones a veces se pueden ver en YouTube, son muy recientes. Supuestamente, un miembro de la CIA estarían interesados en hablar con estas personas en torno a abrir puertas dimensionales que teletransportan físicamente a las personas. Ya el señor Dan Smith, que es un físico, hicieron el intento de abrir una puerta dimensional de teletransporte.
junto con la CIA, supuestamente tendrían un activador, que es como un aparato de tecnología extraterrestre. Pero Grant Cameron, que estuvo en un contacto con seres positivos, ahora está también interesado en saber qué está pasando con esto de los portales. Él ha sido parte del movimiento de exopolítica también, y yo lo conocí un poco antes también, y estuve escuchando estas conversaciones con Dan Smith. Dan Smith no es de la CIA, pero él y otros tienen contactos con la CIA que tienen este proyecto. La CIA no da la cara directamente, sino es a través de Dan Smith, y a través de Dan Smith con Grant Cameron y todos los demás. Y ese grupo se le denomina el aviario, porque cada uno tenía un nombre de un ave, de un pájaro, como un código, para que no los reconocieran personalmente. Pero ahora ya se sabe quiénes son. En enero del 2017, quizás esto pasó desapercibido, así va progresando el tema. La CIA desclasifica y revela documentos sobre estudios OVNI, investigación de fenómenos psíquicos y posible presencia extraterrestre, demostrando así que por lo menos una parte del gobierno de Estados Unidos sí estudiaba estos temas. Por mucho tiempo como que negaban que les interesaban estos temas, pero esto demuestra lo contrario, esto y otras desclasificaciones anteriores. Pero este es bastante contundente. Si quieren entrar en esos archivos y verlos personalmente, ahí está la dirección. CIA.gov, Library Reading Room Collection, CRES, 25 años, 25 years. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué se están revelando más claramente tantos aspectos del fenómeno OVNI que ya tienen que ver con una presencia extraterrestre? ¿Qué está pasando acá? En el 2015, Tom DeLonge, un rockero bastante conocido de la banda Blink 182, empieza a hablar de su interés sobre el fenómeno OVNI. Deja un poco la banda abandonada. Él cuenta que empieza a reunirse con personas de ingenieros aeroespaciales y gente de la CIA, de forma muy secreta. Escribe un libro que se llama Secret Machines. Él tiene una visión negativa de los extraterrestres, como que son invasores. Sin embargo, y también su hermano había estado en el ejército, tiene, creo, una tradición muy, muy patriota norteamericana. En eso yo no estoy de acuerdo con él, pero lo invitan a más reuniones y finalmente forman un grupo que se llama Academia de las Ciencias y Artes hacia las Estrellas. Varios agentes profesionales de inteligencia renuncian a sus trabajos, renuncia un jefe de la Lockheed Martin y forman este grupo, que es una corporación. Y el 11 de octubre del 2017 dan una revelación pública. Empiezan diciendo, por ejemplo, este especie de boomerang o artefacto que se ve ahí en la foto, vendría a ser un posible tecnología que quieren ellos reproducir en base a los ovnis. Anuncian estas personas de peso, agentes de la CIA, entre ellos, por ejemplo, aquí los podemos ver. Aquí podemos ver, aparte de este grupo importante, creíble, no solo son de la CIA, por ejemplo, el señor Chris Mellon, de la familia Mellon, billonarios con industrias en Estados Unidos, asesor del Comité de Inteligencia del Congreso del Senado de Estados Unidos. Luis Elizondo, ex CIA, director del programa del Pentágono de identificación de amenazas aéreas avanzadas, o sea, ovnis que podrían ser peligrosos. Steve Justice, ex ingeniero jefe de la Lockheed Martin. Hal Puthoff, físico muy reconocido del punto cero de energía. Y Gene Semivan,
un funcionario de mucha trayectoria e importancia en la CIA. Todos renuncian a sus trabajos normales y forman esta corporación que se llama Academia hacia las Estrellas. Lo primero que dicen es que han habido encuentros que se están desclasificando por primera vez para entrega oficial al mundo, encuentros verificados con ovnis. También dicen que en su opinión personal que creen que no son seres, que no son tecnología de la Tierra y que son seres extraterrestres. Directamente lo dicen. Me gustaría mostrar en este momento un video para que amenizar un poco esto. Ya no falta mucho. Estamos llegando. A ver, voy a minimizar esto. Un momentito. Ya. A ver si funciona. Ahí va. A ver, ¿qué pasa? No pasa nada. Ya hice clic donde tenía que hacer. Minimicé, pero... A ver, ¿me puedes ayudar a poner el video, por favor? Ya minimicé, no sé dónde se minimiza más. Lo minimicé, apareció. El gimbal. Sí, el primero. ¿Más grande? Ahí está. Lo ponemos en segundo. Ya, este vendría a ser el primer video desclasificado oficial para entrega al público. Esto acaba de suceder. Esto ya le da una nota oficial. Esto ya es una revelación pública. Todo esto ha salido, como les digo, en New York Times, CNN en inglés, Fox, MSNBC y aquí escuchamos las conversaciones dentro de poco vamos a escuchar las conversaciones de los pilotos cuando están interceptando este objeto. Está en la cámara FLIR al infrarrojo, la más avanzada, que se enfoca en el objeto y lo sigue. Pero les resulta difícil seguir al objeto. Es un caza FA-18, desde donde se está filmando. Y hay diferentes detalles, pues, del tema, ¿no? Dicen que hay una flota completa de ellos, pero la cámara solo se enfoca en uno. Están viajando contra el viento. Están viajando contra el viento en contra está a 120 millas por hora en contra. Son pilotos jóvenes, dicen sus lisuritas, cuando están viendo esto están emocionados. El objeto se gira un poco, como pueden ver, gira como 120 grados. Ese es el primer video oficial del tema. Minimízalo para poner el segundo, por favor. Y esto fue lo primero que mostraron, el segundo. Aquí. Okay. Yeah. El segundo video. Ya estamos aquí en diciembre 16. Muestran más. Es el segundo video desclasificado, oficial para entrega al público. El video tiene una cadena de custodia oficial para que, digamos, el original no se pierda y se pueda decir que es el verdadero. Bueno, si pudiera yo avanzar un poquito más rápido para... Bueno, ya va a llegar. A ver. El color blanco del objeto significa que está caliente, tiene temperatura. Es una cámara FLIR muy avanzada. Lo que estamos llegando es a una etapa nueva de revelación. Esto ya legitimiza el tema OVNI. Y lo curioso es que los pilotos, o por lo menos el capitán David Fravor,
ha declarado abiertamente en CNN y otros lugares de que, en su opinión, son extraterrestres o no son de la Tierra, no son, los que han hecho esto no son de la Tierra. Llega un momento en que el objeto acelera y se pierde de vista como 50 millas náuticas en menos de 2 segundos también. Y también el director del programa de identificación de amenazas aéreas anómalas del Pentágono declaró, el señor Luis Elizondo declaró que, en su opinión, después de varios años de investigación, estamos siendo visitados por seres extraterrestres. No son de la Tierra, por lo menos algunos. Ahí cuando acelera, ¿ven? Se le escapa la cámara. Entonces, esto ya es una nueva etapa que hay que empezar a trabajar y reconocer. La pregunta es, ¿por qué hoy? ¿Qué es lo que está pasando? Todos esos eventos anteriores, sobre todo los del 2013, las audiencias ciudadanas y todo esto, han llevado a este tipo. Aquí tenemos al al comandante, David Fravor. Tenemos que preguntarnos qué está pasando. ¿Qué está pasando ahora? Otro personaje que salió a la luz pública hace poco diciendo que ha tenido un encuentro con extraterrestres y que tiene un metal de origen ovni extraterrestre probablemente, es el jefe de la industria aeroespacial Bigelow Aerospace. El Pentágono lo contrató para que él haga los estudios, los análisis. Robert Bigelow tiene estas declaraciones muy importantes y es una industria aeroespacial muy grande, muy importante. Aquí está su sede. Su logo es la cabeza de un gris, como pueden ver. Estoy apresurando. Entonces, hay un anuncio muy importante de esta Academia para las Ciencias que ha reunido a todos estos personajes, también a Bigelow, ¿no? Es que quieren ellos empezar a interactuar con la gente, quieren producir una aplicación para que con el celular la gente reciba una señal de ellos cuando detectan un ovni, quizás vía satélite, y que en cualquier parte del mundo que tengan este app puedan salir y filmarlo. La pregunta es, ¿por qué está saliendo todo esto? ¿Querrán ellos manipular, decir que nos van a defender de una invasión extraterrestre? ¿O quizás se están realmente aperturando para que el tema deje de ser tabú, porque si no perderían el control de la población? Si es que no cambiamos nuestros patrones culturales, quizás el mundo llegue a un caos. Hay muchas hipótesis de por qué están haciendo esto, pero ya el tema no es un tabú oculto, ya lo están admitiendo oficialmente. Hay más contactados que están continuando a recibir evidencias, como en este caso, en Talampaya 2013. Ya se dejan filmar más. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué otras líneas de evidencia tenemos? En Perú, pronto saldrán los resultados más recientes de los análisis genéticos que Jaime Maussan y Gaia TV han estado haciendo. También el Instituto Incari. Esto es muy importante. De verificarse que los cuerpos tridáctilos humanoides de Nazca son verdaderos, no son falsos, un engaño, entonces esto sería un golazo. Un golazo porque para empezar, son peruanos, están aquí en el territorio nacional. Aquí tenemos el de la derecha, es de un ser pequeñito con huevos en el vientre, aparentemente es real, pero hay mucha controversia al respecto. Y el de la izquierda es un ser tridáctilo mucho más grande, más parecido al ser humano. Ya. Otros resultados importantes que van a salir a luz pública el 2 de febrero son sobre los cráneos Paracas. El señor Brian Forster anunciará los resultados del segundo set de análisis que han realizado en estos cráneos que se encuentran en el Museo Histórico Paracas. Aparentemente ya él va anunciando que hay resultados anómalos, como que hay genes que se relacionan a gente
de Escocia o de Irlanda. Es muy misterioso. Si es que los estudios se han hecho bien, sería un segundo momento en que la presencia peruana estaría en boca del mundo por el tema de los cráneos paracas. Bueno, finalmente hay otra razón por la cual el tema OVNI se está acercando a una realidad concreta para la población. Es el estudio de la Fundación Edgar Mitchell para encuentros extraterrestres y extraordinarios. Experiencer.org, pueden ingresar ahí. Soy miembro de esta asociación. Hemos realizado una encuesta a los contactados del mundo en 3 idiomas y en más de 100 países. Personas de más de 100 países han contestado. Más de 5.000 personas en castellano, inglés, francés, alemán. Queremos hacerlo en chino, en hindú también y en otros idiomas. La mayor parte de estas personas, en esta encuesta anónima, que no tienen nada que ganar o perder, dicen que sus experiencias han sido positivas y transformadoras, se han vuelto más espirituales, menos materialistas. Y esto es una manera de validar un fenómeno que le está sucediendo a muchas personas, miles y miles de personas en el mundo, probablemente un 1 o 2% de la población, en mi estimado. Entonces, estamos en una nueva etapa de evidencias más concretas, tanto del lado oficial como del lado de los estudios, como del lado arqueológico y de los seres que se han encontrado o se están encontrando. ¿Cuánto de esto llegará a permanecer como evidencia? No sabemos, pero espero que entiendan que ya no es igual la situación hoy que antes y tenemos que afrontarla de forma, digamos, más acogedora. No solo pensar que si proviene de la CIA y se han hecho una corporación o algo así, tiene necesariamente que ser malo. No sabemos qué digan después. Todavía van a revelar 9 archivos secretos más, probablemente este año, así que estemos atentos. Sugiero, por lo tanto, participar en todo esto con una actitud receptiva, objetiva y cauta. Gracias. Gracias. Bien, ha sido la participación de nuestro hermano Giorgio Plasencia, investigador. Un fuerte aplauso para nuestro hermano Giorgio Plasencia. Hermano Giorgio.